Fruto de estas conversaciones, les puedo anunciar a sus señorías que hemos acordado entre Nissan y el Ministerio de Industria la creación de un grupo de trabajo para la posible implantación del coche eléctrico en España, un vehículo eléctrico que sería fabricado en Cataluña. También le anuncio que tengo la intención de reunirme con la primera quincena de noviembre con el máximo responsable de Nissan en Europa para buscar una salida a esta situación creada. Muchas gracias. Y en ese sentido creo que hay que hacer una declaración pública, categórica, de no aceptar expedientes de regulación de empleo que tengan como causa y objetivo la acumulación desaforada de beneficios. Aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, pues hay ahí un expediente de regulación. El caso Nissan en Cataluña es un caso paradigmático. Nissan nunca ha tenido pérdidas, nunca. Incluso en el año 2008, cuando cayeron las ventas, Nissan alcanzó beneficios por valor de 56 millones de euros. De manera que no puede permitirse que ahora pretendan despedir a 1.680 trabajadores en Cataluña. Hay que exigir responsabilidad social a las empresas, máxime cuando estas empresas reciben ayudas públicas. Nissan en los últimos años más o menos ha recibido cerca de 43 millones de euros en ayudas públicas.